Estamos con el doctor Walter Gutiérrez, es decano del Colegio de Abogados de Lima y director del grupo Gaceta Jurídica, para tocar dos temas, todos igualmente de importancia y significación. La situación creada por el caso del señor Manuel Burga, expresidente de la AFPP, pero luego un trabajo, un informe, La justicia en el Perú, 5 grandes problemas, que naturalmente viene a pelo, que ojalá hubieran podido leerlo también los candidatos presidenciales, porque justamente, como lo refiere Semana Económica, se han tratado muchos temas en ese CADE, pero lo que más se reclamaba era poder discutir sobre institucionalidad y cómo restaurarla. Bueno, pues el caso de la justicia es uno de los temas. Doctor Walter Gutiérrez, buenos días, gracias por estar con nosotros. Raúl, buenos días. Ricardo, Patricia. Bienvenido. Bueno, el caso de Manuel Burga pues ha sido un escándalo, pero forma parte de también una larga historia que no se ha resuelto. Pero sáqueme de duda, ¿cómo es que Estados Unidos solicita una extradición? ¿Qué pasos tiene que tomar este país? Y pareciera, por lo que se informa, que es casi una ineludible obligación entregarlo. Explíquenos cómo es que se llega a un punto tal en el que pesa tanto una solicitud de extradición de Estados Unidos. No necesariamente, permítame explicar los pasos que se van a seguir y primero definir qué cosa es una extradición. Es una figura, un instrumento de cooperación de justicia internacional, donde hay un ámbito jurídico y un ámbito político. Esto se hace por vía diplomática, este pedido de extradición llega al Perú y el extraditado, como ha sucedido en este caso, ha sido detenido y va a pasar al juez instructor, donde va a haber una audiencia, él en presencia... Bueno, pero por eso le digo, ¿basta el solo pedido del representante de los Estados Unidos para que usted intervenga, detenga, o empieza una investigación para decir, a ver, veamos? No, porque hay un conjunto de requisitos formales y sustanciales que enseguida voy a señalar. Decía que se va a dar una audiencia con el abogado, con presencia del extraditado, con el abogado del extraditado, con el fiscal y con el abogado de la embajada, donde se van a evaluar una serie de instrumentos, como por ejemplo los textos legales, los hechos, la vinculación de este señor con los supuestos delitos, y posteriormente el juez va a opinar. Y esto lo va a subir a la Corte Suprema, donde a su turno también este tema se va a evaluar, tanto los recaudos legales como todos estos instrumentos a los que estamos haciendo referencia. Ahí va a haber una opinión en consulta, digamos, de la Corte Suprema, y esto luego va a pasar al Ministerio de Justicia, donde se crea una comisión con dos miembros del Ministerio de Justicia y 2 miembros de la Cancillería, que a su turno van a también evacuar un informe, y posteriormente va a ir al Consejo de Ministros, donde se va a tomar la definición. 2 puntos importantes. La parte legal se va a ver en el Poder Judicial. La parte política se ve en el Ejecutivo. Cancillería, Relaciones Exteriores y... Puntualmente en el Consejo de Ministros. Podría ser que, habiendo opinado favorablemente el Poder Judicial, el Ejecutivo, por razones políticas que yo veo que no es el caso, podría decidir no aprobar la extradición. Pero es muy difícil que, habiendo opinado negativamente el Poder Judicial, el Ejecutivo lo autorice. Bueno, pero... ¿todo esto cuánto tiempo va a tomar? No menos de 60 días. No menos de 60, menos de 60 puede extenderse más. Ha habido casos que más, recordemos el caso del expresidente Fujimori, ¿no? Pero bueno, este parece ser, o sea, tiene otra connotación. Sin duda. De un caso que a nivel mundial resulta evidente hacia dónde va. En lo inmediato, la situación del señor Manuel Burga, que estaba en requisitorias de la Policía Nacional, ahora conducido al juzgado, que va a hacer una primera evaluación. Él, por lo que se ha dicho, va a pasar a un penal de la capital. ¿Usted ve posibilidades de que eso cambie, de que el juez considere que él puede ir a su domicilio con comparecencia restringida?
Bueno, ninguno de nosotros ha visto ningún documento, ningún expediente, pero la impresión que yo tengo, por la gravedad de los delitos, es muy probable que pase a un penal, ¿no? Bueno, a pesar que el peligro de fuga es como nulo, porque a donde van los buscan, pues, ¿no? Esta es una investigación internacional. Claro, y además de un los sistema... tienen fichados en todo el mundo, ¿no? Además de un sistema de justicia que funciona, ¿no? Así es. Ahora vamos a hablar de la justicia que funciona o no funciona. Bueno, pero, a ver, entonces, ¿qué posibilidades tiene una persona que, como Burga, se supone... Él estuvo relativamente tranquilo, diciendo yo no tengo nada, es decir, va a recurrir por supuesto a defenderse, a traer papeles, a contar historias, no sé. ¿Puede alargar el proceso, evitar que se consuma la extradición? Tiene derecho a contradecir. O ya está medio... Porque la impresión, tal como lo presentan los medios, es pues... Cayó Burga y se acabó el asunto y lo van a mandar a los Estados Unidos. Como que ya hay pues así... Bueno, no es tan así porque tiene derecho mucha predisposición que se tenga contra él, parece un poco delirante, ¿no es cierto? Dos cosas, tiene derecho al contradictorio, es decir, a oponerse, ¿no? A discutir, también podría allanarse. Y discutirlo, puede allanarse. Claro, también podría allanarse, en cuyo caso todo se facilita y el señor es extraditado. Ya. Y además tiene que cerciorarse, y este es el trabajo del Poder Judicial, que los delitos que se le imputa también son delitos en el Perú, porque no podría condenársele o procesársele por un delito allá en Estados Unidos si aquí en el Perú no está tipificado. Entonces el tema no es tan fácil como se está presentando, ni tampoco es tan inmediato como lo están informando. Pero tampoco es que va a demorar demasiado, ¿no? Porque el escándalo pues es de nivel internacional, son muchos casos como los de Burga. Es decir, estamos hablando de muchísimos millones y de muchas instituciones deportivas o futbolísticas pues importantísimas, ¿no? Y de nuevo, desde el Perú estamos viendo cómo es que en otros países, en otros lugares la justicia sí funciona. Ahora, eso pues. Sí, funciona bien. No, y están involucrados los de Paraguay, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Bolivia, todos. Era un esquema en el que todos están involucrados. Ahora usted nos ha traído hoy día un informe sobre la justicia en el Perú, elaborado por Gaceta, una publicación del grupo Gaceta Jurídica, en el que se identifican cinco grandes problemas del Poder Judicial. Y no hemos tenido ocasión de revisarlo, nos han dicho que está bastante bueno. Parece un documento oportuno en un momento en que viene una campaña electoral. Y la pregunta es, se les ha hecho la pregunta a los candidatos en la CADE, todos más o menos se escudan en el tema de el Poder Judicial es un poder autónomo y él tiene que autorreformarse. Sí, todos sabemos que es así, pero ¿qué trabajo conjunto se puede hacer para que la reforma del Poder Judicial y la resolución de los problemas se dé? Porque si el Ejecutivo no puede presionar, el Parlamento no puede hacer nada y al Poder Judicial no le provoca, nos vamos a quedar en esta situación para siempre. Patricia, esa es una media verdad y a veces una media verdad es peor que una mentira. A ver, explícame. Es verdad que el Poder Judicial... es autónomo, pero en lo jurisdiccional, en lo que significa administración de justicia, en lo que significa el tema del señor Burga, ¿no es cierto? Pero el Poder Judicial es un servicio público básico, que tiene que ver con sus derechos, con nuestros derechos, que tiene que ver con nuestra economía. Y eso es un tema que nos compete a todos, al Ejecutivo, al Legislativo y a la ciudadanía. No es un tema solo de jueces. Tampoco caigamos en el fácil expediente de decir la justicia es ineficiente y es corrupta. Que hay ineficiencia y hay corrupción, ¿qué duda cabe? ¿Quién podría decir lo contrario? Pero esto no solo es imputable al Poder Judicial, y permítame 30 segundos para explicarlo. El presupuesto del Poder Judicial es 1.800 millones. El 3% de ese presupuesto es para gasto de capital. Dicho de otra manera, el 97% es para servicios, para pensiones, para planillas. Es como si RPP funcionara con el 3% de gasto de capital. Es imposible, claro. Ninguna institución privada ni pública es viable con el 3% de gasto de capital. Vamos a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa y entramos ya, claro, problema por problema, ¿no es cierto? Son muy interesantes las cosas que se dicen aquí y sobre todo
nos llevan a pensar pues que una reforma de la justicia en el Perú, que se ha intentado varias veces del Poder Judicial, es una tarea imprescindible, pero al mismo tiempo ardua. Hacemos una pausa. Con el doctor Walter Gutiérrez. Bueno, el libro, el informe, el trabajo, la investigación, doctor Gutiérrez, nos habla de 5 grandes problemas. Tratemos de reseñarlos. Bueno, el primero de ellos es la carga procesal. En este momento hay más de 3 millones de expedientes de causas en curso en el Poder Judicial. Es una cifra realmente impresionante. De todo tipo. La pregunta es ¿por qué? Porque no basta lanzar cifras y hacer imputaciones. La pregunta es ¿por qué? Una de las razones es que el Estado es uno de los grandes litigantes, cientos de miles de causas como demandado o demandante, y sin embargo no da recursos al Poder Judicial. Otra de las razones es que en el Perú es muy fácil demandar o denunciar, y los abogados son fabricantes somos fabricantes de demanda chatarra. Aquí nadie está exento, todos estamos salpicados de culpa hasta aquí, Otro de los grandes problemas de la sobrecarga es también esta telaraña normativa de la que hemos hablado aquí más de una vez, que permite que en ese laberinto cualquier pretensión pueda tener cierto fundamento. Entonces, en este informe se hablan de las causas, pero también se aluden a las razones, o los síntomas también las razones. Otro tema, Raúl, Ricardo, Patricia, es la provisionalidad. De los jueces. De los jueces. De cerca de 3.000 jueces, el 42% son provisionales o supernumerarios. Toda una amenaza para la autonomía e independencia del Poder ¿Y eso judicial. por qué? Eso básicamente porque tiene que ver con tema de presupuesto, tiene que ver con el tema de que tiene que funcionar también mejor instituciones que están encargadas de la designación, tiene que ver también con la creación, por ejemplo, la Corte Suprema tiene 40 miembros, de los cuales 22 son provisionales y 18 son nombrados. Entonces, la provisionalidad es un riesgo en la administración de justicia. El otro tema es la demora. ¿Cuánto demoran los procesos? En teoría deberían demorar algunos apenas meses, y sin embargo demoran años. Para cobrar usted una suma de dinero se puede demorar más o menos unos 4 años y medio, y para ejecutar la sentencia 1 año y medio más, 6 años. Y eso es promedio, porque pueden haber causas que duran 10 y hasta, como hemos alguna vez informado en la ley, hasta 40 años. Pero el nuevo Código Procesal Penal no acortaba los procesos. ¿Por qué la extensión? ¿Eso pasa en los lugares donde el nuevo Código todavía no se está aplicando? A ver, yo me estaba refiriendo a causas civiles. De acuerdo. En el caso de penales se acaba de dar una medida bien interesante hace unos meses, estos juzgados de flagrancia. Pero esa figura, la del proceso inmediato, tiene 11 años en el Código. Y nos hemos demorado 11 años para implementarla. Wow. Hoy está funcionando, en media hora, en 24 horas usted tiene una sentencia. Pero, ¿qué nos revela eso? Falta de decisión política, falta de compromiso, de claridad respecto de estos temas. Uno de los aportes que tiene este informe es que necesitamos información para poder tomar decisiones. Todos los años debería haber un informe anual de la justicia a partir de determinados indicadores que nos permita saber dónde estamos, y a partir de eso generar ciertas políticas públicas de la justicia. Hay un tema que siempre se menciona, doctor Gutiérrez, con insistencia. Imaginamos que eso tiene que ver con la demora en la resolución de los procesos, la sobrecarga procesal. Siempre, omnipresente cuando hablamos del Poder Judicial en nuestro país. ¿Por qué? Sí, hace un momento lo hemos mencionado, hay 3 millones de causas. Eso tiene que ver, como decía hace un momento decía, mire,
Una papeleta de tránsito, más o menos de 100 soles, llega hasta la Corte Suprema. Para que funcione la Corte Suprema, demora cuesta varios miles de dólares. Pero el funcionamiento es todo hecho. Pero eso está mal, porque, por ejemplo, a ver, digamos Orellana, por todo, ¿no? Orellana es un buen ejemplo. Le abrió juicio a todo el que pestañaba. Unos juicios ridículos por una cantidad insólita de plata, y ahí estaban los jueces prestándose a la danza. Orellana fue preso y en Huacatán se archivaron todos los casos. Eso quería decir que nunca debieron ser aceptados, que hay una responsabilidad de los propios jueces en dar curso a causas que no tienen ninguna lógica. En otros países, tengo entendido, no sé si es igual en el Perú, incluso te multan por haberse ocurrido llegar al Poder Judicial con una causa inútil. Patricia, te toco un tema muy importante. No puede ser, no es posible que sea tan fácil. El abogado que active el Poder Judicial, activa esos 1.800 millones, el que activa inoficiosamente, frívolamente, debe ser sancionado y excluido del sistema, como sucede en otros sistemas jurídicos. Un abogado tiene mucho cuidado de activar el sistema de justicia de una manera frívola o simplemente para retardar la justicia, porque sabe que puede dejar de ejercer la profesión. Pero no es el único. El primero que activa el Poder Judicial es el Estado, con cientos de miles de causas porque no quiere pagar las pensiones. Bueno, además eso no debería ser. El caso de una señora cuyo juicio... Eso es un caso del cual dimos cuenta en la revista La Ley hace 3 o 4 meses, un caso que se había resuelto en 3 o 4 años, pero la ejecución de sentencia ya llevaba 40 y tantos años. Y ojo, en este momento... Ejecución de la sentencia. Mientras usted y yo conversamos, todavía no se ha resuelto el caso. Qué cosa terrible. Bueno, pues estamos efectivamente en un infierno. Ahora, efectivamente también usted ha dicho algo que es clave, que estamos hablando de un servicio público. Así es. No hay esto de un poder intocable, ni que se pueda cambiar e intervenir tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Es decir, hacer algo porque la justicia en el Perú funcione, se llame justicia. En esto tiene responsabilidad el Legislativo, tiene responsabilidad el Ejecutivo. Un ejemplo. Hace un momento dijimos que el presupuesto era 1.800 millones. En 2 años estamos hablando de 3.600. ¿Por qué digo 2 años? Porque 2 años dura la presidencia del titular del presidente del Poder Judicial. 2 años después todo cambia. No puede ser que dure 2 años la presidencia. Debe durar 4 años porque... Si no, ¿cómo estructura usted un plan de gestión? No estoy hablando de administrar justicia, de resolver el caso puntual. Estoy hablando de la gerencia, de la organización, de los cuadros gerenciales, de la política que tiene que ver con la digitalización, con la informatización. Eso no puede ser que todos los años cambie. El primer paso para que eso funcione es que tengamos un informe anual de la justicia, una suerte de CADE de la justicia todos los años y sepamos dónde estamos parados, en qué hemos avanzado, cuáles son los indicadores y cuáles son los estándares de justicia. Y eso no tiene nada que ver con la autonomía del Poder Judicial, la independencia del juez, no tiene nada que ver. El juez es el principal funcionario del Estado y ellos asimismo tienen que verse de esa manera. Muy bien, bueno, muchas gracias, doctor Walter Gutiérrez, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muy esclarecedora intervención. 9:30 de la mañana, vamos a hacer una pausa.